y colocándose para hacia alrededor de la mesa. Y luego Vale, pues estamos en la parte de respuesta social al terrorismo. Es una parte más luminosa, o si queréis es la parte más en positivo de una historia triste. Hay un hito clave que es el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que no sé si habéis oído hablar del caso. ¿Conocéis el caso de Miguel Ángel Blanco? Miguel Ángel Blanco era un concejal del PP de Ermua, que es un pequeño pueblo de Vizcaya. Él tenía 29 años cuando lo secuestran y en el fondo deciden acabar con su vida dando un plazo de 48 horas para que el gobierno trasladase todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco, ¿no? Fue la crónica de una muerte anunciada, en el fondo, porque se trataba de una demanda imposible de cumplir. ¿Por qué ETA elige a Miguel Ángel Blanco, siendo que hay bastantes más políticos? Pues porque era una víctima fácil, en el sentido de que él no tenía escolta, tenía un trabajo muy normal en un pueblo pequeño y entonces al comando le resultó muy sencillo secuestrarle a él en vez de a otro político cualquiera, ¿no? El crimen de Miguel Ángel Blanco aún no se ha cerrado. Está resuelto en una parte y no está resuelto todavía en otra. En ese sentido, el procedimiento continúa vivo a raíz de, en fin, de alguna querella interpuesta al respecto y lo que estamos investigando, que no puedo desvelar, por supuesto, pero en definitiva es el cierre completo de todos aquellos, no solamente autores materiales, sino intelectuales que participaron en ese crimen. Sobre los elementos incriminatorios que relacionarían a varios miembros de ETA en el diseño, dirección y ejecución del secuestro y asesinato de don Miguel Ángel Blanco Garrido, pudo ser evitado por los dirigentes de la organización terrorista, simplemente con haber dado una orden clara y concreta. Acuerdo la citación como investigados por el secuestro y asesinato de don Miguel Ángel Blanco Garrido de las siguientes personas: José Javier Arizcuren Ruiz, Cantauri; Miguel Albisu Iriarte, Miquel Ancha; y María Soledad Iparraguirre, Amboto. Unas cartas manuscritas de esta persona de Cantauri, en aquel entonces jefe de los comandos ilegales de ETA, donde de su puño y letra daba unas instrucciones muy precisas sobre un atentado, un concreto modus operandi que no es ni más ni menos que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Deciros que cualquier político del PP es objetivo. Repetiros lo importante de estas acciones. Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. Yo espero, desde luego, que esto siga adelante y que se celebre ese juicio y que todo el peso de la ley caiga sobre quienes ordenaron secuestrar y asesinar a mi hermano y sobre quienes no impidieron o no hicieron absolutamente nada para que mi hermano pudiera salir de ese zulo con libertad. Yo siempre pensé que las probabilidades que había de que ETA le liberara eran muy escasas. Esa experiencia anterior de casos brutales por parte de secuestros a empresarios, etcétera, la teníamos muy viva y, por lo tanto, como el gobierno no podía ni técnicamente ni políticamente cumplir exigencias de una banda terrorista, creímos que la vida de Miguel Ángel pues había muchas probabilidades de que ETA se la quitara, ¿no?, le asesinara.
¿Qué pasa? ¿Es usted familiar de Miguel Ángel? Sí. ¿Es usted? ¿Qué ha pasado? Pues que no, parece ser que lo han secuestrado. Parece ser que lo han secuestrado. El desplazamiento fue inmediato al País Vasco, concretamente a Ermua, y claro, como nada más llegar, estuve con el padre en su casa y el padre estaba desconcertado absolutamente. Fue, al menos para mí, una imagen dramática totalmente. A mi hermano le secuestran un 10 de julio, que es jueves. Bueno, pues a mi hermano le estaban esperando el 9 de julio, por la tarde, para secuestrarlo. Lo que pasa que casualmente ese día no apareció porque había bajado en coche. Pero como le habían hecho el seguimiento y sabían que desgraciadamente mi hermano era una persona de rutinas, volvieron a insistir el jueves y el jueves pues ya desgraciadamente cogió ese tranvía que le llevó a la muerte. Miguel Ángel Blanco trabajó en EMA Consulting, estuvo unos 6-7 meses aproximadamente. Bueno, pues el poco tiempo que estuvo, la verdad se llevaba muy bien con todo el mundo y era una persona sencilla, alegre, con ganas de vivir y de, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues con una novia, pues con tus aspiraciones, tus ideas de futuro. Y ese día no venía y bueno, al final, bueno, habrá pasado algo, en fin, no... Bueno, sin más, tampoco lo dimos demasiado importante. Y luego ya pues a la media hora, a las 4 así, ya recibimos una llamada de, pues no sé si fue Televisión Española, en la cual nos preguntábamos si teníamos conocimiento de, o si teníamos alguna información sobre el secuestro y desaparición de Miguel Ángel Blanco. Te quedas un poco, pues eso, medio paralizado, o sea, no te lo puedes creer y bueno, pues al final cogimos, estuvimos toda la tarde, parte de la noche, pues pensando a ver qué podíamos hacer, pues por, no sé, por apoyar o por... Y bueno, pues estuvimos haciendo, se nos ocurrió hacer un cartel en un editor de textos, ahí hicimos un cartelito, fotocopias y estuvimos parte de la noche encartelando a Ibar y Erma, pues eso, un poco pidiendo su liberación y, bueno, pidiendo, Miguel te esperamos, pues reivindicando un poquito, oye, pues que le soltaran. La verdad es que nunca pensé que mi hermano podría correr peligro, pero es que él tampoco lo pensaba. Sí que es cierto que era un tema que lo hablábamos en casa, sobre todo mi madre, ¿no? Ese sexto sentido de las madres, ¿no? Que siempre estás ahí con el miedo del por si acaso, ¿no? Pero mi hermano la verdad es que siempre decía, además me acuerdo perfectamente que decía, pero ama, ¿a mí qué me va a pasar? Si Ermua no lo conoce nadie, yo soy un mero concejal de un pueblo de Vizcaya, o sea, que no, él decía, yo no soy nadie, ¿no? ¿Qué voy a ser yo para que la organización terrorista ETA pues pueda venir contra mí? Todo esto, pero nosotros queremos decir también que estamos recogiendo las denuncias de los vecinos, por lo cual también pedimos que no se demore mucho el problema este. Miguel Ángel era una persona que había venido a aprender, que tenía actitudes muy positivas. Normalmente sus intervenciones las hacía para aportar, en fin, no eran unas críticas desaforadas. Y yo le recuerdo como una persona que le echó valor, porque ya eran años en los que apuntarse a un partido constitucionalista era complicado. Era un reto lo que había que resolver en ese momento por el tiempo que teníamos, el ultimátum que había por ETA y digamos, el sentimiento que podíamos tener es de a lo mejor no llegar a que luego tristemente pasó, ¿no? Que siempre parece que te queda algo que no hayas podido hacer o no hayamos podido hacer y te queda esa cosa en el interior, ¿verdad? Se hizo todo lo que se pudo, todo lo que en este caso la Ertzaintza tenía capacidades, que las tenía todas, de intentar buscar y encontrar en ese momento a los secuestradores, no pudo ser y bueno, concurrió lo que pasó el día 12 de julio. Pudimos, a solicitud de las distintas policías que intervenían, ir ordenando las distintas entradas y registros en caseríos, en pisos, vehículos, etcétera, etcétera. Fue un trabajo increíble por parte de las policías, ya le digo, tanto Guardia Civil como Policía Nacional como Ertzaintza. Tuvimos pues mucha colaboración ciudadana, nos permitían sin ningún problema entrar y verificar que no había nada extraño dentro de las casas. Tuvimos muchas llamadas de colaboración en la cual nos iban, bueno, pues y cada una de ellas se fueron investigando, fuimos comprobándolas. Bueno, la verdad es que la colaboración ciudadana durante esos 2 días fue impresionante. Se hablaba de una bajera, es decir, pues un garaje seguramente
puerta calle con un cierre metálico, donde permaneció esas angustiosas horas Miguel Ángel Blanco. En cualquier caso, un sitio absolutamente inhóspito, inidóneo para permanecer un ser humano en esas condiciones, y sobre todo imaginando que Miguel Ángel Blanco, pues con su conocimiento de la realidad de la organización terrorista y de la situación del País Vasco, pues seguramente era muy pesimista, y él debió de ser muy pesimista desde el primer momento acerca de su destino. Estoy convencida, y de verdad, que conociendo cómo era mi hermano, en esas 48 horas, si por alguien sufrió de verdad, fue precisamente por su familia, por sus padres y por mí. Estoy plenamente convencida. Estoy convencida, conociéndole, que fue lo que más le angustió dentro de esas 48 horas. Desde el principio, algunos creímos que la actitud con la que teníamos que trabajar estas circunstancias horrorosas pues era un poco de pelea. A nosotros no nos iban a callar. Al contrario, creíamos que debíamos movilizarnos como herramienta para defender la vida de Miguel Ángel. Tuvimos claro que merecía la pena intentarlo, y además creíamos que como sociedad, además de amenazar la vida de Miguel Ángel y su libertad, pues nos estaban amenazando a todos. Así que creímos desde el minuto cero que la respuesta tenía que ser absolutamente de movilización y de contundencia frente a ETA, ¿no? Y yo lo único que veía era, en esas 48 horas, que teníamos que hacer todo lo posible, y así lo hicimos, no solamente la familia, sino la inmensa mayoría de los españoles, que era salvar la vida de mi hermano. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. La manifestación de Bilbao para mí fue la esperanza de que pudiéramos conseguir que mi hermano regresara con vida a casa. Y yo recuerdo entrar por la puerta, estar mis padres en el salón, y yo recuerdo perfectamente, pero además que lo dije con la seguridad y la certeza de que lo habíamos conseguido, le dije a mi madre: esta tarde Miguel estará en casa. O sea, es que llegué a casa plenamente convencida de que lo íbamos a conseguir. Desde el mundo de HB han sonado también voces de disidencia. En Pamplona, el parlamentario foral Patxi Zabaleta ha pedido expresamente a ETA que respete la vida y libere al concejal Miguel Ángel Blanco, aunque el gobierno no acceda a cumplir su condición respecto a los presos. Se origina un tema tremendo de una crispación personal y social enorme. Y yo personalmente en aquel momento, junto con otras personas, en principio 3 personas fuimos, luego en alguna de las manifestaciones me quedé solo, pero 3 personas sacamos una comunicación dirigida a la organización ETA, reclamándole y utilizando para ello además los argumentos que nosotros considerábamos más eficaces, reclamándole que respetase la vida de Miguel Ángel Blanco. Y originó aquello pues un impacto importante, pero por desgracia pues no tuvo éxito. Y mi hijo me oye, reconocerá mi voz. No quiero decir quién soy porque tengo miedo de los que están fuera. Escucha, hijo, tú y tus compañeros presos en los diferentes cárceles, manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al País Vasco. Hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos. Ya habíamos salido de comer y paramos el coche pues en una entrada a una pista, a ver si veíamos algún movimiento extraño, pues a lo que hacemos normalmente. Y recibimos una llamada por la radio que en una pista aledaña, muy cercana a donde estábamos, pues había habido una persona que había escuchado un disparo, y nos señala muy bien dónde es y nos dirigimos al lugar. Y cuando llegamos, hay ya una ambulancia que ha llegado antes que nosotros y que está metiendo a la persona dentro de la ambulancia, y al parecer ETA lo había ejecutado en el linde de la pista. Vemos cómo va vestido
y le identificó, me dijo a una cabina que había allí por no hacer la comunicación por la emisora y bueno, pues soy la confirmación de que era Miguel Ángel Blanco. Espacio libre, ¿eh? Espacio libre. Fuera. Todos para entrar. Pues tranquilidad, dejemos espacio para girar. Un metro más atrás. A ver, un metro para atrás. Os lo pido, por favor. Necesitamos eso. Llegó intubado, le hicimos una primera valoración. En esa primera valoración ya vimos que la cosa era muy grave, muy grave. Pero, a pesar de todo, nos trasladamos al servicio de radiodiagnóstico. La primera conclusión que sacamos es que la situación era muy grave, prácticamente estaba muerto. En aquel momento lo que queríamos dar es un hilo de esperanza a la sociedad, de que bueno, ahí estamos, a ver si conseguimos sacar algo, aunque internamente, yo sabía al 99%, sabíamos que eso era irreversible, que ahí no había ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. A las 03 horas del día 13 de julio, el paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral, la cual se confirma mediante electroencefalograma que muestra un trazado isoeléctrico, es decir, lo que normalmente se denomina electroencefalograma plano. El tiempo pasó realmente lento. Me acuerdo de la madre y del padre. No me acuerdo de nadie más que hubiera por allí. Me presenté, que era el médico que estaba atendiendo a su hijo, y lo que le pregunto es, bueno, yo estaba muy nerviosa, le digo, ¿quieres ver a tu hijo? Fue decirle eso y de repente se relajó, porque ella lo que quería era verlo, tocarlo. Llegamos al bus y efectivamente fue tocarlo, cogerle la mano, no sé qué, y se tranquilizó. El padre también, y es un lloro, pero es un lloro diferente. Yo lo que percibí fue como un rumor, como una gran ola de rabia, iba a decir de odio. Se me mezclaron varias sensaciones y alguna me preocupó mucho. Me pareció que esa energía brutal que veía en las caras de las personas llorando, gritando, teníamos que canalizarla porque si no se podría haber dado un resultado negativo. La verdad es que había ganas con los de HB de darles hasta una paliza, ¿no? Y ahí se dio la vuelta un poco de toda la situación que se estaba dando hasta ese momento, de proteger de alguna manera a las personas que se concentraban. En este caso tuvimos que proteger y garantizar la seguridad de aquellas, bueno, pues ciudadanía o parte de la ciudadanía de la izquierda abertzale, que en un momento dado, ante estas manifestaciones y concentraciones, pues hubo unos conatos complejos de resolverlos y de abordarlos, porque era la primera vez que concurría este tipo de incidencias en los cuales, bueno, incluso los propios ertzainas pedían o solicitaban a los centros de mando que estábamos en ese momento, en el caso de San Sebastián, pues un poco cuál era la estrategia que debíamos llevar. Yo recuerdo pues circunstancias de tener que bajar las propias persianas de la Serrico, porque personas que salían de concentraciones pues de una forma también espontánea pues se dirigían a estos lugares e intentaban, pues bueno, acometían con las personas, incluso algunos en algún momento determinado arrojaron algún objeto, alguna piedra, y esa función de poder cerrar las persianas, incluso trasladar a alguna de las personas que tuvimos que proteger. De unos ertzainas que estaban en un momento dado ante una situación de una concentración de gente que estaba manifestando la repulsa por lo que había ocurrido con Miguel Ángel Blanco, y en la cual ellos mismos voluntariamente sí que es cierto que trasladaron no la petición pero sí la comunicación que se iban a quitar las capuchas a todo el cuadro de mando. Nos pareció algo extraordinario, algo que lo que único que hicimos es darles ánimos a esos agentes que se retiraban
digamos, ese verduguillo, ¿no?, que tanto nos estaba de alguna manera separando de la ciudadanía, ¿no? Sentíamos en ese momento también pues, una situación de un ambiente, de unas emociones muy fuertes, absolutamente muy fuertes, novedosas, y ese arrope de muchas personas, pues indudablemente contribuyó también a que todas las tareas que se desarrollaron pues acabaran bien, ¿no? ¡Dispara! ¡Aquí tenés mi nuca! ¡ETA! ¡Dispara! ¡Aquí tenés mi nuca! ¡Ese cañero! ¡Ese Miguel Ángel! ¡Ese cañero! ¡Ese Miguel Ángel! Hubo una crispación enorme, una crispación que no se había producido en otras ocasiones y una crispación que además de alguna manera resulta penoso que no se hubiera producido en otras ocasiones. Pues grabar lo que quieras. Fui a la sede de Rivas Batasuna y estuve allí esperando a todos los que vinieran y hablando con los que querían hablar, los que insultaban, pues aguantando los insultos y punto final. Y la gente de Rivas Batasuna más conocida estaba callada. Estaba callada, es decir, cambiaron las tornas y los que se callaron fueron ellos porque no tenían razón ni cara dura suficiente para defender en público aquel secuestro y aquel asesinato, ¿no? Es significativo que a raíz de ahí mucha conciencia, mucha parte de la sociedad vasca adquirió una nueva conciencia y sobre todo una forma diferente de enfrentarse a los terroristas. Y que creo que el acto del juicio fue un poco reflejo de aquel espíritu. Y Javier García Gaztelu. Por lo mismo, que se ponga de pie y entonces podremos empezar. Iranzu Gallastegui Sodupe y Javier García Gaztelu, el Ministerio Fiscal les acusa de un delito de asesinato solicitando la pena de 30 años de prisión. Fue muy duro esos días que duró el juicio, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a los asesinos de mi hermano y mis padres a los asesinos de su hijo. En ese juicio yo sentí un acompañamiento de la víctima, de Miguel Ángel, como no he experimentado en ningún otro juicio, ni había experimentado. No sé. Yo sentía que él como que estaba conmigo. Esa imagen, desgraciadamente, que todos tenemos de esa chaqueta salmón, pues esa imagen parecía que estaba detrás de mí, que hacía el juicio conmigo. Es evidente que este atentado, fue la esencia del terrorismo, porque durante ese fin de semana, esas angustiosas 48 horas, sin pretender compararlo al sufrimiento de su familia, de su círculo más cercano, es evidente que ese fin de semana todos los españoles pudieron ser o pudieron sentirse hermanos, padres, primos, amigos, novios, novias de Miguel Ángel Blanco. Reconozco que me dejé llevar un poco por lo que consideraba que tenía que ser no solo el fiscal, sino también el ciudadano español, que podía decirles públicamente que esa careta que se estaban poniendo pues no era cierta y que no eran ni valientes sino unos cobardes. Se le ha pedido que si se desea sentarse y ha contestado que no me da la gana. No. Es que si no quiere sentarse, se tiene que sentar. Monigote de circo, tú. Ante esa actitud, sí le ordeno sentarse. El último día, pues nos expulsaron de la sala y cuando salíamos precisamente yo vi la sonrisa de ellos, ¿no? Y a mí esa sonrisa me dolió por mi madre, que salía rota, salía llorando, ¿no? Y ver cómo dos asesinos son capaces de reírse a la cara ante el dolor de una madre que había oído cómo habían secuestrado, cómo habían tratado y cómo habían asesinado a su hijo, yo en ese momento sí que les miré a la cara y recuerdo perfectamente la frase que les dije. ¡Mierda, puta! ¡Vais a pagar por todo lo que habéis hecho! ¡Y caso! ¡Mierda, cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!
reíros, que no me voy a reír cuando veo a vuestros hijos muriéndose en la cárcel. La gente de nuestra edad de esa época, ¿cómo vivía la situación? Buena pregunta. Había siempre una minoría radical que estaba a favor de ETA o a favor de la violencia, pero como digo, eran los menos. O sea, la mayoría de la gente pues, estaba en contra, aunque tampoco lo manifestaba abiertamente. Pero si nosotros, digamos, fuimos la última generación que creció con el terrorismo de ETA en activo. Y seguramente algún efecto en nuestra educación moral y tal ha tenido, ¿no? O sea, en general nos costó mucho hablar y condenarlo, sí. Ahora, pasado el tiempo, es cuando ves, después de la llamada derrota de ETA del año 2011, es cuando te das cuenta que ese sacrificio sirvió para algo. Y es un horror decirlo, es un espanto, pero por lo menos no fue una muerte inútil, un asesinato cobarde inútil. Queda mucho trabajo por hacer, porque desde luego si algo nos negamos las víctimas es que la memoria de nuestros familiares, la memoria de Miguel Ángel Blanco caiga en el olvido, porque olvidar a los héroes de la democracia, sin lugar a duda, será volver a asesinar a tantos inocentes, y eso desde luego no lo podemos permitir. Buenas noches. Hoy se ha celebrado el sorteo sueldazo del fin de semana, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y el número ganador ha sido